Buenas tardes, en este módulo vamos a hablar del tránsito aduanero, es presentado por Mayerlin Trago, Jonathan Pensol y Mario Pablo. El Estatuto Aduanero, el decreto 2685 de 1999, indica que la aduana es necesario para fortalecer la inserción de la economía colombiana en los mercados internacionales, facilitando y agilizando las operaciones de comercio exterior. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos compromisos con la Comunidad Andina, ya que hacemos parte de la misma y debemos facilitar la inserción de productos de este país, así mismo como el exportarlos. De igual manera, aunque nosotros no hacemos parte del convenio de Kioto, que es la regulación mundial de las aduanas, la Comunidad Andina se hace parte de la misma. Por lo tanto, pues nosotros debemos tener un estatuto que se acoja a todas estas políticas. El transporte aduanero del decreto 2685 de 1999 también nos habla acerca de los tratados de libre comercio, es decir, nosotros debemos asegurar que todos estos compromisos adquiridos al momento de realizar este tipo de negociaciones para exportar e importar mercancía se cumplen. Estos incluyen menos tiempo y menos traslado. Si la mercancía se puede recibir y revisar en el lugar mismo, pues va a mejorar la cuestión de traslados. También habla acerca de algunos principios, como es el principio de eficiencia y de justicia, que busca que haya una mayor agilidad, el principio de tipicidad, que busca que solo se regulen las cosas que están escritas, es decir, que no haya haber ningún invento por parte de la gente de aduanas, así como uno de los principios más importantes, que es el principio de seguridad y facilitación de la cadena logística de las operaciones de comercio exterior, es decir, habla mucho en cuanto a seguridad, ya que tampoco se puede dejar ingresar cualquier mercancía y debemos garantizar que sea ágil el proceso. Por ende, aquellos países que ya están, se puede decir, en la mira o con un historial, pues son aquellos en los cuales va a primar este principio y en los cuales se va a tener una mayor vigilancia. Aquellos que ya son conocidos pues tendrán una mayor facilidad. También algunas de las modificaciones que se han hecho hablan de que haya un declarante para cada proceso sin límite de cuantía, es decir, por cualquier valor, no tiene que ser ningún valor mínimo. También este decreto nos habla de clasificación arancelaria, de lugares de almacenamiento permitidos, temporales y no temporales. Nos habla de algunos conceptos básicos y en general de toda la sistematización de procesos y pues de todo lo que tiene que ver con las aduanas y el proceso de comercialización tanto de importación y exportación. Es importante que haya este tipo de decretos y que sean lo mejor hechos posibles, ya que es lo que va a generar una relación comercial entre países externos y el nuestro. Muchísimas gracias por su atención y espero les haya gustado la presentación. Para el transporte multimodal encontramos dentro del Código de Comercio el llamado artículo 987. Este artículo hace referencia en cuanto a la operación regulada por el gobierno. Este artículo hace referencia hacia el transporte multimodal, asignando principalmente las responsabilidades que se contraen con el llamado contrato de transporte multimodal. El transporte multimodal define como la conducción de mercancías que se efectúa por dos. Este artículo hace referencia hacia el contrato de transporte multimodal en el que existen tres figuras: el transportador, el remitente y el destinatario.
Al operador de transporte multimodal que figura en este tipo de contratos es un empresario que se dedica a realizar principalmente. El artículo 987 establece principalmente que el operador debe asumir su responsabilidad en el cumplimiento del contrato, evitando retrasos, daños, perjuicios, pérdida o deterioro de la carga encomendada, cumpliendo con el manejo adecuado. 987 habla que cuando el transporte se realiza entre dos o más países se considera como transporte multimodal internacional. El sobre el transporte multimodal estableció las condiciones generales de los contratos de transporte multimodal y la reglamentación para los operadores de transporte multimodal. En lo correspondiente al comportamiento aduanero, el transporte multimodal se rige bajo el Decreto 2685 de 1999 de la Resolución 4240 de El Decreto 2295 de 1996 hace referencia hacia las normas que se aplican a las diferentes operaciones de transporte de carga multimodal y señala las operaciones aduaneras con respecto a los diversos medios que generan el tránsito nacional. En este artículo se especifica los conceptos relacionados hacia las operaciones de transporte multimodal y principal. Señala que las empresas están obligadas y responderán ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto del pago de tributos aduaneros suspendidos con la ocasión de autorización del régimen, sin perjuicio del Decreto 2295, hace principalmente énfasis en las facultades de inspección y control por parte de las entidades aduaneras cuando tengan conocimiento o indicios de que se pretende evadir el cumplimiento de las normas aduaneras, en donde se establecen las condiciones, las restricciones y las prohibiciones de transitoria permanente que deben efectuarse por razones de seguridad pública, ambiental, sanitaria, fitosanitaria. Buenos días, profesora Amaya. Hoy voy a hablar sobre el tema reglamentación de mercancías en transporte internacional. Bueno, antes que todo sabemos que el transporte internacional es la operación de tránsito aduanero mediante el cual se efectúa el transporte de personas y de mercancías de un país a otro. Estas personas y estas mercancías son sometidas a actividades materiales y a controles aduaneros. Para esta actividad de transporte internacional de mercancías se establece una serie de reglamentos de decisiones, los cuales son una herramienta valiosa de integración que brindan apoyo al intercambio comercial y a la dinamización del comercio exterior. Bueno, algunos de los reglamentos de decisión que nos piden explicar para el tránsito de mercancías internacional son la decisión 399, que es un reglamento de transporte internacional de mercancías por carretera, la decisión 467, que hace referencia a las sanciones en transporte internacional, la 331, que hace referencia al transporte multimodal, la 417, que nos habla sobre el tránsito aduanero internacional, la 491, la cual contempla los pesos y las dimensiones de las cargas, la 467, que es un régimen de sanciones de transporte internacional de mercancías, la 290, los seguros de responsabilidad civil que tienen los transportadores a nivel internacional, la resolución 272, que es certificado de idoneidad, y la resolución 300, que reglamenta la decisión 399. Tenemos en el reglamento de decisión 399, entonces, una serie de artículos que contienen las normas para la circulación de transporte internacional por carretera. Entonces, describe, por ejemplo, cuál es la expedición de certificados de idoneidad,
describe los permisos, describe las nomenclaturas, las numeraciones de certificados y de los permisos, los plazos y la expedición de entregas, modificaciones del ámbito de operaciones. También tenemos la habilitación de los números de vehículos, obviamente tienen algunas restricciones, entonces están contemplados cuáles pueden circular en qué momento. La renovación de los certificados, el registro en países de distinto origen, los registros de aduana, ¿qué más tenemos por aquí? Todos los requisitos que debe cumplir el representante legal junto con sus autorizaciones respectivas, entre otras. Bueno, otra decisión es la decisión 617, la que nos habla sobre el tránsito aduanero comunitario internacional, que establece unos parámetros y unas normas comunitarias sobre el tránsito aduanero para consolidar la libre circulación de mercancías entre los países miembros. Entonces dice que es pertinente el desarrollo eficiente y correcto del régimen de tránsito aduanero comunitario, el cual tiene por objeto circular permanentemente, pues estar en libre intercomunicación, obviamente con control de aduanas entre los países miembros, y que las mercancías circulen de origen a destino, sin necesidad de hacer transbordos obligatorios y despachos innecesarios entre fronteras, puertos y aeropuertos. Por otra parte, tenemos el reglamento de decisión número 467, el cual establece las infracciones y el régimen de sanciones para los transportadores autorizados del transporte internacional de mercancías por carretera. Entonces nos dice que el incumplimiento de las normas comunitarias genera una infracción y que las sanciones aplicables son: 1. La amonestación escrita, 2. La suspensión de las autorizaciones y 3. La cancelación de las autorizaciones. Estas sanciones se clasifican en 3 niveles. El primer nivel es el nivel gravísimo, el segundo nivel es el nivel grave y el tercero es el nivel leve. Bueno, por ejemplo, las conductas que generan sanciones vendría siendo, por ejemplo, presentar documentos de transporte falso o que contengan información falsa, hacer uso ilegal de los documentos de transporte internacional de mercancías y efectuar transporte local en uno de los países miembros de diferente a su país al de origen. Otra decisión que quiero ampliar es la decisión 290, la cual nos habla sobre las pólizas de seguro de responsabilidad civil para el transportador internacional por carretera, según los miembros de la comunidad andina. Los miembros de la comunidad andina para efectos de transporte internacional de mercancías son los países Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esta póliza ampara accidentes para los tripulantes, los transportistas de mercancía terrestre. Bueno, ahora quiero ampliar un poco la decisión número 290, la cual se trata de póliza andina de seguro de responsabilidad social para el transportador internacional por carretera. Los miembros de esta comunidad andina son Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Estas pólizas amparan accidentes para todos los tripulantes que transportan este tipo de mercancías vía terrestre. Mediante